Ana Fuchs en Santa Fe, así como tuvimos la marcha de los docentes y algunos estatales acá en Rosario, en Santa Fe Capital pasó lo mismo. Volvemos a hablar de los docentes y Ivana está más cerca de lo que es la sede del gobierno. Hola Ivana, buen mediodía, te vemos. Hola Ivana. Hola, ¿cómo están? Ciro Analía, es así, buen mediodía para todos. Claro, aquí en Santa Fe, al igual que en la mayoría de los departamentos de la provincia, hoy se replicaron las movilizaciones. Esto es parte del plan de lucha que ha de alguna manera definido AMSAFE y SADOP, los gremios docentes, ratificado después de la reunión paritaria de ayer, que de hecho la contábamos en este programa, que no encontró para nada una propuesta favorable a juzgar por los criterios docentes. Ustedes saben que el gobierno, tanto a los estatales como a los maestros, les ofreció 1.200 pesos a cuenta de futuros aumentos más la cláusula gatillo sujeta a la recaudación tributaria. Los docentes rechazaron casi de plano esta oferta, se fueron diciendo eso justamente ayer de la reunión paritaria y confirmaron, además del paro de hoy y de mañana, una serie de acciones concretas que tienen que ver, por ejemplo, con salir a la calle. Eso es lo que sucedió hoy aquí en Santa Fe, frente a la Regional Cuarta del Ministerio de Educación. Estuvo aquí, de hecho, no solamente dirigentes del SADOP, sino la propia titular de AMSAFE, Sonia Leso, que esto decían a propósito del plan de lucha. Primero, que respete a las asociaciones sindicales. Una de las cuestiones en la negociación colectiva es la negociación de buena fe. La ministra no puede opinar sobre la vida interna de nuestro sindicato. Puede decir que no está de acuerdo con el paro, tiene todo el derecho. Ahora, injerencia sobre la vida interna de nuestro sindicato, la verdad que no. Que se afilie a AMSAFE y que vaya y discuta en la asamblea. Nosotros discutimos en el marco de la asamblea, fuimos ayer con un mandato, como hemos ido todas las veces a las reuniones, con el mandato de más de 30.000 compañeros que votaron en todo el territorio provincial este plan de lucha que estamos llevando adelante. Si había una propuesta seria a considerar, por supuesto la íbamos a bajar a votar en el marco del plan de lucha que ya estaba votado. Lo hemos hecho otras veces. La propuesta no es una propuesta de aumento, por eso tampoco fue tratada. Nosotros estamos discutiendo un aumento que compense la pérdida del salario docente. La propuesta no significa un solo peso de aumento en el presupuesto educativo. Es una propuesta financiera, significa un préstamo solamente para los maestros activos por unos meses, hasta tanto y en cuanto, como bien decía Sonia, lo absorba la cláusula gatillo. Es decir, que los tal 1.200 pesos no significan un aumento para los maestros, tampoco significa un esfuerzo para la provincia. El presupuesto educativo, si esta propuesta que titula la ministra fuese realizada, no significaría un solo peso de aumento para el presupuesto educativo, tan solo un esfuerzo financiero por unos meses que al maestro no le significa absolutamente nada en el bolsillo. Nosotros entendemos que la responsabilidad es de parte del gobierno, que primero debió convocar más tempranamente y no llegar a esta instancia. Y obviamente que la propuesta tiene que ser superadora. Es infinitamente menor que las propuestas de otros años. Una cláusula condicionada a la recaudación, cuando sabemos que la gente está dejando de pagar impuestos para poder comer. Un monto de 1.200 pesos por agente que no alcanza a cubrir ningún aumento, ni siquiera la canasta escolar que se necesita para empezar las clases. Por lo tanto, nosotros exigimos que se revea esa situación. Estamos convocados para el viernes próximo a la comisión técnica. Esperemos que ahí los números sean distintos y que se pueda evaluar una propuesta que realmente sea superadora y que podamos ponerla a consideración para que los compañeros voten por sí o por no. Es insuficiente lo ofertado, es lo que han ratificado los dirigentes tanto del gremio AMSAFE como SADOP respecto de lo que ayer se dio a conocer como propuesta superadora. Ciro y Ana, para contextualizar la primera respuesta de Sonia Leso. Leso dice, y alude a la ministra de Educación Claudia Balaguer, que se afilie a AMSAFE si quiere opinar o si quiere tener injerencia sobre las cuestiones gremiales. ¿Por qué dice esto Leso? Porque ayer cuando terminó la paritaria, la ministra de Educación en realidad sostenía que prácticamente se había decidido un paro sin someter a análisis de las bases esto que se estaba ofreciendo como nueva propuesta y que por lo tanto era prácticamente un paro ya determinado con antelación a lo que se pudiera conocer posteriormente como propuesta quizá superadora. Los gremios entendieron que no lo era de todos modos, pero bueno, esa fue la discusión que ayer provocó esa respuesta de la ministra, poniendo en tela de juicio el paro votado, siendo que la propuesta todavía no había sido dada a conocer, y genera esta respuesta hoy de Sonia Leso que le dice: usted, ministra, no puede tener injerencia en cuestiones sindicales. Si quiere hacerlo, afíliese a AMSAFE.
Bien, Sonia, claro, lo que pasa es que cada vez que se propone un paro, después primero se hace la propuesta del paro y después votan los docentes en cada una de las escuelas, y muchas veces ha pasado que mucha gente rechaza y gana la moción del rechazo del paro finalmente y se termina acordando. Esto es lo que pasa puertas adentro de cómo se decide un paro en tanto AMSAFE como SADOP. Claro, y en AMSAFE Rosario, para darte un ejemplo de lo que vos estabas desarrollando, la discusión de las bases, hubo mociones, pero todas de paro. Claro. Acá en Rosario hubo 3 mociones y las 3 por el paro, y ahí cuando vemos este ida y vuelta de cuestiones más técnicas y más alejados de las aulas y de los padres y de los chicos, vemos cómo se torna un poquito más irracional la discusión, nos aleja de destrabar el conflicto, claro, sin dudas, ¿no? Lo que dicen de uno y de otro lado, Ivana. Tal cual, bueno, y para de alguna manera también contextualizar o hacer una suerte de cronología de cómo sigue esta historia. Hoy y mañana paro, lo han definido los dirigentes como un paro de alto acatamiento, altísimo sobre todo en el sector público. El viernes se van a reunir, pero las comisiones técnicas del sector docente. ¿Cuál es la diferencia entre una comisión técnica y la paritaria? Bueno, en la comisión técnica no se toman decisiones, claramente. Se puede avanzar en el desarrollo, en la discusión de los números, pero no se toman decisiones. La paritaria es más una discusión política. Por eso siempre están en el medio estas discusiones técnicas, pero la que vale, por decirlo de algún modo, es la paritaria. El viernes habrá reunión de comisiones técnicas para el caso de los docentes. Habrá que ver después cómo siguen los gremios, si fijan fecha para una próxima asamblea y fundamentalmente si el conflicto continúa en caso de no aparecer una propuesta mejor. Vamos a esperar entonces hasta el viernes. Por lo pronto entonces el paro que se mantiene hoy y mañana de colegios públicos y privados. La semana ya está perdida, digámoslo, porque ya Así son es. 2 días de paro. Sergio. La misma cantinela escuchamos todos los años. La estructura en la provincia de Santa Fe no se modifica. El gremio, los gremios docentes, el Ministerio de Educación de turno, confrontando en una paritaria que, claro, con el correr de los días va tomando cada vez más temperatura, pero si separamos la paja del trigo, lo que tiene que ver aquí pura y exclusivamente es la oferta y el número concreto. 1.200 pesos de aumento a cuenta de futuros aumentos, con esa cláusula gatillo. La palabra de la propia ministra de Educación tras el encuentro de ayer. Creemos que esto es un esfuerzo muy importante de las arcas provinciales y ni siquiera lo someten a la valoración de los docentes. O sea, hoy no sabemos si un docente está de acuerdo en recibir ese incremento salarial o no está de acuerdo en recibir ese incremento salarial. Sumado a lo que venimos ratificando, ¿no? Una paritaria del año 2018 donde se sostuvo con cláusula gatillo el proceso inflacionario, que casi llegó al 50%. Ningún trabajador hoy está en esas condiciones en la provincia de Santa Fe, y una estabilidad laboral por concursos en todos los niveles educativos y en todas las modalidades, que lamentablemente hoy tampoco tiene ningún argentino, así que incomprensible. Siempre el planteo de ellos es la democracia gremial, la decisión por asamblea, el debate en cada una de las escuelas, y hoy vemos que eso no se da, aunque hay una nueva propuesta de nuestro gobierno provincial, reitero, con un esfuerzo muy pero muy importante. Al margen de la propuesta, ¿para usted ya estaba decidido este paro antes de esta? Lamentablemente sí, han adoptado esta modalidad. Nos pasó lo mismo la semana pasada. Venimos a una discusión cuando ya habían definido un paro y hoy nos pasa exactamente lo mismo. Por eso digo que es incomprensible y hasta irresponsable la actitud dirigencial. ¿Esta es la mejor propuesta que puede hacer el gobierno? Conformamos comisiones técnicas para ver si hay alguna valoración que se puede hacer sobre esta propuesta. Por eso también definimos pasar a un cuarto intermedio y que se conformen 2 comisiones, una salarial y una de bienestar docente, pero entendemos que es una excelente propuesta que hubieran tenido que valorar los docentes en las aulas. Se sube el tono en las declaraciones, se sube el tono en la confrontación, pero las dos partes saben que cuando se ingresa a un conflicto, después, a medida que se agrava, cuesta cada vez más salir. Por lo tanto, si bien hay un paro de actividades por 48 horas, todavía no hay nada definido cómo continúa y, en definitiva, las partes, a la larga o a la corta, van a acercarse nuevamente. El gobierno intentará o va a tener que afilar la punta al lápiz y sacar un poco más las cuentas como para hacer un nuevo ofrecimiento. Seguramente habrá anuncios de descuento de día de clases,
que no se van a efectivizar porque siempre terminan siendo moneda de negociación los descuentos de los días de paro. Y finalmente, seguramente habrá un acuerdo, porque a nadie le conviene que haya un conflicto con docentes y estatales en un año electoral, ni a una parte ni a la otra. Por supuesto, en el medio, los chicos que pierden días y los padres que están enojados. Claro, algunos creen que la escuela es una guardería y que tienen que ir pura y exclusivamente como para que no molesten en la casa. A seguir con atención también la paritaria de los estatales, ATE y UPCN, a quienes también le ofrecieron 1.200 pesos a cuenta de futuros aumentos. El gremio de los estatales o ambos sindicatos, ¿qué es lo que dijeron? Lo rechazamos, pero pasamos a cuarto intermedio sin convocar a ningún tipo de medida de fuerzas. Habló el ministro de Gobierno con respecto al tema de los estatales. Lo que le estamos proponiendo concretamente es en conjunto, a través de la comisión técnica, buscar una redacción unificada, es decir, que conforme a ambas partes sobre de qué manera establecer para el 2019, para la política salarial del 2019, la cláusula de actualización automática o llamada cláusula gatillo. Por otro lado, también frente al requerimiento que se viene haciendo de tener un adelanto, o mejor dicho, un aumento inicial, más allá de la aplicación de la cláusula gatillo, nosotros hemos reiterado las dificultades que esto representa para el erario público, pero al mismo tiempo les estamos ofreciendo la posibilidad de adelantar lo que después se va a ir produciendo por los aumentos de la cláusula gatillo. En concreto le estamos proponiendo hoy un adelanto salarial de unos 1.200 pesos para todos los trabajadores que se incorporan al sueldo y que luego obviamente se empieza a aplicar la cláusula a partir de que se alcance por inflación ese monto. Bueno, no estuvieron de acuerdo, perdón, o mejor dicho, no estuvieron satisfechos con ese monto. Sí les pareció bien en tratar de buscar una redacción conjunta de la cláusula y en realidad lo que pasamos a un cuarto intermedio para entre jueves y viernes volver a reunirnos a tratar de acercar posiciones sobre estos dos aspectos. No es muy difícil de entender el conflicto. Los gremios lo que están pidiendo es un 35, un 40% de aumento para recuperar lo que seguramente la inflación va a atentar contra el salario. Y estamos hablando de un índice inflacionario de aproximadamente estimado entre 35 y 38 para este año. Claro, en la Argentina es muy difícil calcular o estimar cuánto va a ser la inflación porque solamente como botón de muestra pasa lo que ocurrió en el 2018, que gracias a la cláusula gatillo los salarios no perdieron poder adquisitivo en la provincia de Santa Fe. Claro, al gobierno le costó sangre, sudor y lágrimas poder llegar a pagar los sueldos con esta cláusula porque de lo contrario podría venir, digamos, algún tipo de medida de fuerza o de recrudecimiento del conflicto. Así las cosas, seguramente cuando pase la pirotecnia de estas horas volverán las conversaciones. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Vamos a hablar ahora de lo que queda fuera de la canasta, que lo vemos ya en imágenes, de lo que queda fuera de la canasta de los útiles escolares, porque se presentó una canasta a precio